Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Este martes es 24 de septiembre. El 24 de septiembre nos trae una memoria de la Santísima Virgen María. La bienaventurada Virgen María de la Merced. Es una advocación de la Virgen preciosa que tiene su origen en España, en el Reino de Aragón y concretamente en Cataluña, pero que se ha extendido desde allí a todo el mundo y particularmente a la América española, donde la presencia de mercedarios y mercedarias es todavía significativa. La Orden de la Merced la fundó San Pedro Nolasco en el año 1218, consagrada a la redención de los cautivos cristianos, esclavizados por los musulmanes, ya fueran víctimas de la acción de los piratas en el Mediterráneo, capturando personas y vendiéndolas en los mercados del norte de África, o bien las guerras que todavía se libraban en España entre reinos cristianos y reinos musulmanes. Esta obra fue apoyada hasta el punto de ser considerado cofundador de la misma el rey Jaime I el Conquistador. Se le da culto en la orden mercedaria a nuestro Señor Jesucristo como Redentor de los hombres, y por eso sus miembros se consagran a la redención de los hombres. Por supuesto, hoy día, en un sentido amplio, liberándolos de todo tipo de esclavitudes y sobre todo de la mayor esclavitud, que es la del pecado. Poco después de los frailes se fundaron las monjas, siendo la primera de ellas Santa María de Cervellón, cuya fiesta precisamente celebrábamos hace muy poco, el día 19 de septiembre. Pues la Virgen María se le apareció a Pedro Nolasco y le sugirió, le reveló el deseo de la fundación de una orden a ella dedicada, la Merced. Vamos entonces a escuchar y meditar la palabra de Dios. Desde ayer lunes hemos comenzado a tener como primera lectura algunos textos de libros sapienciales de la Biblia. Empezamos ayer con el libro de los Proverbios, que es un libro largo, pero no crean ustedes que lo vamos a leer mucho tiempo, propiamente solo el lunes, martes y miércoles. Ayer leíamos un texto del capítulo 3 y hoy vamos a leer otro texto del capítulo 21 y mañana nos centraremos en un texto del capítulo 30. Ya sabemos que estos libros sapienciales no son la parte más importante de la revelación, pero es importante que el cristiano los conozca y su lectura reposada. No hace falta una meditación profunda, basta una lectura reposada. Está lleno de buenos consejos y de alguna manera todo lo que dice el libro de los Proverbios nos está hablando también de Dios
aunque parezca que son solamente, consejos morales, sentencias. ¿Por qué? Porque Dios nos previene, por ejemplo, contra la mentira, para decirnos en el fondo que Él, Dios, es sincero con nosotros y Dios nunca querría ni podría mentirnos. Dios nos previene y condena la maldad para decirnos que Él mismo es la bondad por encima de cualquier bondad, etc. Cuando Dios condena los vicios y el pecado y anima, incita al hombre a vivir la virtud, en definitiva está pidiendo lo mismo que Jesucristo cuando nos dice en el Evangelio: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Porque no tenemos nosotros el modelo de ningún hombre, por santo que sea, sino que Dios es nuestro modelo. Y el libro de los Proverbios, hablando con detalle, con menudencia incluso, acerca de las virtudes y de los vicios, estos últimos para censurarlos y las virtudes para animarnos a practicarlas, nos está hablando entre líneas de quién es Dios. Ayer no lo dijimos, pero este libro de los Proverbios seguramente no es debido a un autor único. Hay muchos cambios de estilo y está formado el libro por distintas colecciones de proverbios. Muchos de estos proverbios se atribuyen a Salomón. El libro, tal cual lo conocemos, desde luego parece posterior, bastante posterior a Salomón. Los proverbios más desarrollados, más largos, que existen en algunas partes del libro, parece que son composiciones más modernas, y los proverbios más breves, a modo de refranes, como los que nosotros tenemos, parecen ser los más antiguos. Y hay que tomar conciencia de que la Sagrada Escritura nos dice que, concretamente el primer libro de los Reyes, afirma que Salomón llegó a componer en su vida unos 3000 proverbios. Salomón, el modelo de rey sabio. De modo que no es en absoluto inverosímil que algunos o muchos de estos proverbios tuvieran por autor al mismo rey Salomón. Aunque, como digo, luego el libro como tal está compuesto en época posterior. Vamos entonces a escuchar el texto que nos propone la liturgia de la palabra de la misa de hoy, que es un fragmento del capítulo 21, como he dicho, los versículos 1 al 6 y 10 al 13. Y dicen así: el corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza a donde quiere. El hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. Los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado, indigencia. Tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. El malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. Como ven, la lectura de hoy nos trae un conjunto de proverbios, de mashal en hebreo, refranes, de temática variada,
aparentemente sin nada que ver los unos con los otros. Para que no nos pasen así por los oídos, entrándonos por uno y saliéndonos por otro, vamos a tratar de ver, entender el sentido de cada uno. No es difícil. Primero, el corazón del rey es una acequia que el Señor canaliza donde quiera. El Señor se vale de mediaciones humanas. Por ejemplo, la autoridad real o las autoridades legítimas constituidas en cada país. Dios lo aprovecha. ¿Para qué? Para que sea como una acequia a través del cual lleve el mismo Dios sus bienes a los hombres. Evidentemente, cuando los hombres se rebelan contra Dios, cuando los hombres afirman que la autoridad humana procede de los hombres y no de Dios, y hacen burla de aquello de que un rey es rey por la gracia de Dios, y los hombres piensan que son ellos mismos los únicos capacitados para darse a sí mismos autoridades, entonces los malos pastores, también en el plano no religioso, sino civil y político, se apoderan del rebaño y lo destrozan y viven a costa de él y se alimentan de su carne y lo despojan de su lana para vestirse. Pero cuando es el buen dirigente, el hombre querido por Dios, su corazón de alguna manera es utilizado por Dios como una antena receptora y a través de él puede venir la justicia, la paz y la prosperidad para la sociedad. Atención, por tanto, a esta enseñanza y saquemos las conclusiones. Segundo proverbio: el hombre juzga recto su camino, pero el Señor pesa los corazones. Cada uno cree que sabe lo que hay que hacer, aunque no siempre lo hace, pero no basta. La conciencia no es la última instancia de la moralidad de nuestros actos. No nos basta decir, a mí no me remuerde la conciencia, porque mi conciencia puede estar mal formada. El hombre sí puede juzgar recto su camino, aunque no lo sea, pero es el Señor el que pesa los corazones, el que sabe hasta qué punto uno es inocente y si tiene ignorancia es una ignorancia inculpable. En definitiva, Dios es el que nos manifiesta su voluntad de una manera objetiva a través de sus mandamientos. Tercer proverbio: practicar el derecho y la justicia, el Señor lo prefiere a los sacrificios. Este proverbio nos remite directamente a una enseñanza evangélica. Jesús enseñó lo mismo. Y no hablaba del derecho y la justicia, Jesús hablaba de la misericordia. Pero la justicia, como ya le hemos dicho, es también la santidad. No es solamente el dar a cada uno lo que le corresponda. El derecho y la justicia es la práctica de la bondad y de la misericordia. Y eso el Señor lo prefiere a los sacrificios, tal cual dicho por Jesús. Cuarto proverbio que hemos leído hoy: ojos altivos, corazón ambicioso, faro de los malvados es el pecado. El faro es la lámpara, la luz. Si realmente la luz que un hombre tiene es tiniebla, qué gran ceguera sería esa. Son palabras exactas de Jesús cuando dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos tropezarán. Y cuando Jesús nos dice que si tu ojo está enfermo, todo dentro de ti estará a oscuras. Pues bien, el faro de los malvados, lo que ellos creen que es luz e ilumina sus caminos y les hace avanzar por ellos, ese faro de los malvados es el pecado. Y los ojos altivos, el corazón ambicioso, la arrogancia
la arrogancia y la ambición, el pretenderse mayor que los demás y más importante y ansiar honores, riquezas, reconocimiento. Eso que es detestable para Dios es oscuridad interior del malvado, que él cree que es su faro, su luz, y lo conduce a la ruina. Quinto proverbio de hoy: los planes del diligente traen ganancia, los del hombre atolondrado indigencia. Por supuesto, parece un precepto de sabiduría puramente humana, pero que tiene su vertiente o aplicación espiritual. El hombre diligente, el que no es perezoso, el que se ocupa de las cosas, el que quiere saber y actuar bien, sus planes traen ganancia en el plano humano y en el plano espiritual. El hombre diligente en lo espiritual es el que se propone poner en práctica las virtudes, conocer el querer de Dios, su voluntad, el que estudia y medita su palabra. Sus planes traen ganancia, ya sea material, ya sea espiritual. En cambio, los del hombre atolondrado, el que no se preocupa de conocer la voluntad de Dios, el que vive conforme va viniendo, sin prepararse para nada, su forma de conducirse, sus planes o su ausencia de planes, llevan a la indigencia, a la pobreza, en el plano humano, material, y también en el plano espiritual. Un sexto proverbio de hoy: tesoros ganados con boca embustera, humo que se disipa y trampa mortal. La boca embustera, la mentira, es algo muy y repetidamente censurado en el libro de los Proverbios. Si además la mentira, el engaño, se aplica a la tarea de ganar riquezas materiales, tesoros ganados con boca embustera, todo eso no lleva a nada. Humo que se disipa. Incluso esas riquezas materiales normalmente no le duran mucho a los malvados que las han conseguido con engaño. Como mucho les dura el plazo de una vida, para después enfrentarse al tribunal de Dios en la más absoluta y mortal de las pobrezas. Con razón Jesús nos invitaba en el Sermón de la Montaña a hacernos riquezas que ni los ladrones pueden robar, ni el óxido corroer, riquezas que nos acompañarán al reino de los cielos. Pero aquí el proverbio dice que esos tesoros se convierten en humo que se disipa, lo perdemos como muy tarde en la muerte, y trampa mortal, porque llevan a los hombres a sentirse plenos, satisfechos, sin necesidades, cuando todos nosotros, frente a Dios, somos pobrecitos que necesitan tender la mano y suplicar para ser colmados de todo lo que verdaderamente necesitamos. Séptimo proverbio: el malvado se afana en el mal, nunca se apiada del prójimo. Así actúa el malvado. Dios, por el contrario, siempre se afana en el bien y se muestra misericordioso con todos los hombres. Por tanto, aquí simplemente es una censura del malvado. Octavo proverbio: castigas al cínico y aprende el inexperto, pero el sabio aprende oyendo la lección. Este proverbio es curioso, indica dos modos que tiene la acción de Dios y dos modos que tienen los hombres de recibirla. El cínico, siendo castigado por Dios, es decir, en los contratiempos, dificultades y sufrimientos de la vida, de los que Dios se sirve muchas veces para enderezar el camino de los hombres, el cínico, siendo castigado y sufriendo, aprende por experiencia, porque cuando dice aprende el inexperto, inexperto es el mismo cínico que es en el fondo profundamente ignorante.
castigas al cínico, el Señor permite que a este hombre cínico le ocurran sufrimientos y desgracias, no porque el Señor quiera aplicarle un castigo punitivo, sino porque de la pobreza y del fracaso él tiene que llegar a aprender esa sabiduría, una sabiduría que no la puede alcanzar él por sí mismo, y dónde están las verdaderas riquezas que él no se puede dar a sí mismo. Por tanto, se puede aprender por experiencia, cuando aquellas cosas en las que poníamos nuestra confianza nos fallan, y entonces todo eso nos invita a volvernos hacia Dios y a poner la confianza en los bienes que no se agotan. En cambio hay otra forma. El sabio aprende oyendo la lección. No necesita aprender por experiencia, no necesita aprender del fracaso, de la pobreza, de las humillaciones y de los sufrimientos. El que es verdaderamente sabio escucha la lección que le da el mismo Dios. Aprende de su palabra, meditando la Escritura día y noche. 9º proverbio. El honrado observa la casa del malvado y ve cómo se hunde en la desgracia. Es una invitación que nos hace Dios. Cuando se habla de la casa del malvado, no se refiere solamente al edificio material, se refiere a su familia, a su progenie, a su descendencia. Normalmente el malvado, que se ha ocupado solamente de acumular riquezas, de obtener poder, no le ha dado el mejor ejemplo, enseñanza, educación a sus hijos. Y sus hijos van a seguir desde el comienzo una senda mala, que terminará por autodestruirse. Por eso el hombre honrado, el hombre que teme al Señor, observa la casa del malvado, su porvenir, y ve cómo se hunde en la desgracia. Los que son honrados deben también de fijarse en esas cosas para cimentar mejor en sí mismos la enseñanza que adquieren, como ha dicho el proverbio anterior, oyendo la lección. Y un último 9º proverbio que hemos escuchado en esta lectura. Quien cierra los oídos al clamor del pobre no será escuchado cuando grite. El necesitado, bien con palabras, bien desde su mismo sufrimiento, está lanzando un grito a Dios y al prójimo, pidiendo compasión. Quien cierra por egoísmo los oídos a ese clamor del pobre, cuando a él le toque el turno, a su vez, de suplicar, no será escuchado. Es una aplicación del cuento de Pedro y el lobo, pero una aplicación más profunda, moral. Mis queridos hermanos, como ven, el libro de los Proverbios no es un libro difícil, pero estos consejos pues nunca están de más, son palabra de Dios, y la liturgia de la palabra de la misa, aunque sea brevemente, nos los ofrece también. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.